Muy bien, buenas noches con todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches. Muy bien, vamos a empezar ya en un momento. Ya, un minutito, ahorita empezamos. Muy bien, ¿se puede ver la pantalla? Me confirman por favor el chat si se puede ver. Sí, sí se puede ver. Ya, muy bien, vamos a empezar entonces, amigos. Hoy nos toca ver la parte de materia. ¿Ok? Entonces, empezamos con ello. ¿Qué cosa es materia, chicos? ¿Qué cosa es materia? Bueno, la materia se define de manera muy general. La materia se define de manera muy general como todo lo que se encuentra en el universo. La materia se define así de sencillo con solo esas palabras. La materia es todo lo que se encuentra en el universo. Todo lo que se encuentra en el universo, absolutamente todo. Todo lo que tú te puedas imaginar en el universo, todo lo que te puedas imaginar en el universo es lo que nosotros conocemos. Se encuentra en el universo, ¿ok? Entonces vamos a definir ello. ¿Qué cosa es la materia entonces? La materia es todo aquello que se encuentra en el universo. Todo, absolutamente todo, ¿ok? Pero entonces aquí hay que aclarar varias cosas. ¿Qué todo? Por ejemplo, las radiaciones electromagnéticas, la luz, la radiación ultravioleta, los planetas, todo. Pero obviamente, para poder tener un mejor estudio de esto, es que esto se va a clasificar de esta manera. ¿Ok? La materia nosotros la vamos a clasificar de esta manera, como materia condensada y materia dispersada. ¿Ok? Materia condensada y materia dispersada. ¿Ok? Ahora, ¿qué cosa es la materia condensada? La materia condensada es la que tú conoces. Es la que generalmente tú has estudiado en el colegio, porque la materia condensada la definen de esta manera. Mira, ¿qué dice ahí? La materia condensada, ¿qué cosa es? Y justo ahí viene tu definición de colegio, pues, ¿no? La materia condensada presenta masa y volumen. Y ahí viene tu definición, ¿no? Es todo aquello
que ocupa un lugar en el espacio. Claro, si tiene volumen, necesariamente tiene que ocupar un espacio. Ahora, una característica importante es que se encuentra en constante transformación. La materia no es estática, sino que es dinámica. Es decir, la materia siempre se encuentra en constante movimiento. ¿Correcto? Hasta ahí estamos bien, chicos. ¿Y qué cosa es entonces la materia dispersada? Ah, la materia dispersada es la materia, pero ¿en la forma de qué? Es la materia, pero en la forma de energía. Ahí está, mira. Entonces, la química que estudia, la química lo que estudia, amigos, es la materia. La química lo que estudia es la materia condensada. Es la materia condensada. Esa es la que estudia. Esa es la materia que nosotros estudiamos en química. Por eso que generalmente cuando nosotros en química definimos a la materia, la definimos de esa manera, pues, como todo lo que ocupa un lugar en el espacio. ¿Por qué? Porque es la que tiene masa y volumen, ¿correcto? ¿Hasta aquí estamos bien? Ya. Ahora, vamos a ver una diferencia. Vamos a ver la diferencia que existe entre dos términos muy importantes. ¿Cuál es la diferencia que existe entre masa y peso, muchachos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué cosa es la masa? ¿Qué cosa es el peso, no? El resultado de la masa está expresado A ver, no, en el peso. El peso está expresado en newtons y la vamos a masa ver. en kilos. Ya, muy bien. La masa representa una cantidad de materia. Por ejemplo, ¿qué cosa es una cantidad de materia? Una cantidad de materia son dos lapiceros, tres casas, dos carros, dos perros, un gato. Eso es cantidad de materia. En cambio, el peso es una fuerza gravitatoria. Por ser una fuerza gravitatoria, el peso es un vector. El peso es un vector. Y recuerda que un vector tiene una dirección, tiene un módulo, tiene un sentido. En cambio, la masa no es un vector. La masa simplemente me representa una cantidad de materia. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Ok? Muy bien. Ahora, por ejemplo, como dice, ¿no? La masa puede ser dos manzanas, tres lapiceros. En cambio, la fuerza gravitatoria es un vector. ¿Correcto? Ahora, la masa se mide en el sistema internacional en kilogramos, kg, utilizando la balanza. En cambio, el peso se mide en el sistema internacional en newton, utilizando un dinamómetro. Un dinamómetro es un instrumento de medida, pues. ¿Ok? Ahora, el valor de la masa, el valor de su medida, no depende de la ubicación geográfica. ¿Qué significa eso? Que en cualquier parte el valor de la masa va a ser la misma. Por ejemplo, si tú tienes una masa de 20 kilogramos, de 20 no, pues tienes una masa de 70 kilogramos, entonces esos 70 kilogramos van a ser aquí, en la China o en Marte, la misma masa. Sin embargo, el peso sí va a variar, ¿no? Porque dice el valor de su medida sí depende de la ubicación geográfica. Y es obvio, porque el peso se calcula como masa por gravedad, por ejemplo, ¿no? Peso igual a masa por gravedad. A eso se le conoce como peso. Ahora, por ejemplo, mira, ve, la masa, si un cuerpo tiene una masa de 100 kilogramos, de repente tu amigo, una persona que tiene una talla grande, tiene una masa de 100 kilogramos, entonces su peso, ¿cuánto va a ser? Su peso, ¿cuánto va a ser? Su peso
¿Cuánto sería? Mira, la gravedad en la Tierra vale 10 metros por segundo cuadrado. Si tú lo multiplicas por la masa, te sale 1000 newton, ¿correcto? Ahora, en la Luna la gravedad vale 1,62. Mira, es casi la décima parte, ¿ah? ¿Cuánto sería tu peso en la Luna? 162. Entonces, ¿qué es lo que varía? Lo que varía es el peso, la masa no, la masa es la misma, tanto aquí o en la Luna, pero el peso es lo que va a variar, ¿no? Porque el peso va a depender de la gravedad, ¿no? Acá está justamente la diferencia de los instrumentos. Acá tienes una balanza y tienes un dinamómetro, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces está clara la diferencia entre masa y peso, por favor. ¿Sí? ¿Qué cosa es una masa y qué cosa es un peso? Muy bien. Seguimos, seguimos. Vamos a ver un poco acerca de los procesos. Ajá. Muy bien. ¿Qué cosa es un proceso, cambio o fenómeno, chicos? ¿Qué cosa es un proceso, cambio o fenómeno? A ver, vamos a definir qué es un proceso. A ver, cuéntame tú, ¿qué es un proceso? ¿Cómo definirías tú un proceso? ¿Qué cosa es un proceso? Es un cambio por el que pasa la materia. Por ejemplo, los cambios, los fenómenos físicos y los fenómenos químicos. Ya, muy bien. Un proceso es un conjunto de acciones que se le realiza a la materia. Ese es un proceso. Un proceso es un conjunto de acciones que nosotros le realizamos a la materia. Ahora, ese proceso puede modificar o no a la materia. Claro, por ejemplo, nosotros podemos tener una moneda. Si esa moneda, por ejemplo, yo la golpeo, la modifico, modifico su estructura. Si yo agarro una moneda y la golpeo con un martillo, modifico su estructura. No, no modifico su estructura, sigue siendo el material que es. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo una moneda la agrego en un vaso con ácido? ¿Qué es lo que le hace el ácido? ¿Qué es lo que le hace el ácido? ¿Lo va a empezar o no lo va a empezar a destruir a la moneda? Lo derrite, profesor, entonces sí, Claro, ¿va a empezar a destruir o no? sí. Claro que lo va a empezar. Entonces dime tú, ¿eso sería físico o químico? Tengo entendido que las deformaciones son procesos Químico, químico. físicos, pero no sé si No, no, también no. A ver, alteraría espérate un ratito. su proceso químico. Deformación es físico. La deformación es si yo agarro la moneda y lo golpeo con un clavo. Eso es una deformación. Pero si yo agarro la moneda y la meto a un frasco que tiene un ácido, ¿la estoy deformando o la estoy destruyendo? Destruyendo. Claro, la estás destruyendo. Está Destruyendo por ocurriendo completo una serie de reacciones. acciones. Reacciones. Claro, entonces, por ejemplo, ahí hay un cambio. ¿Cómo se le llama el cambio en el que tú le haces muchas cosas a la materia, pero no le pasa nada? ¿Cómo se llama esos cambios? En donde tú le haces muchas cosas a la materia y no le pasa nada, ¿no? Físico. Claro, esos cambios se Fenómeno. llaman los famosos cambios o procesos físicos. Entonces, ¿qué dice que es un proceso físico? Ahí está. Al procesar la materia, no cambia su composición. Quizás cambia la forma, ¿ok? Quizás cambia la forma, pero no cambia su composición. Por ejemplo, tenemos las deformaciones. Ahí está, pues mírale. La maleabilidad.
La ductibilidad, la dilatación, ¿no es cierto? Ductibilidad, deformación en hilos. Maleabilidad, ¿qué cosa es? Deformación en láminas. Y dilatación, ¿qué cosa es, por ejemplo? Aumento de volumen. ¿Está claro eso? Y también tenemos los cambios de estado de la materia. ¿Cuáles son los cambios de estado de la materia? Solidificación, condensación, sublimación inversa. ¿Cuáles son los cambios de estado de la materia? Hola, 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 ¿se escucha? Hay un audio prendido, creo, por ahí, por favor. Hay un audio encendido, creo. Ya. De Luis, creo. ¿Cuáles son los cambios de estado de la materia? No me vayas a decir sólido, líquido y gaseoso, ¿ah? Sólido, líquido y gaseoso son los estados fundamentales de la materia. Yo te estoy hablando de los cambios de la materia. ¿Cuáles son? Sublimación, fusión. Claro. Entonces ¿Podría, vamos podría a ver repetir la acá. pregunta, profesor? Perdón, Disculpe. perdón. ¿Podría repetir la pregunta? Disculpe. Claro, la pregunta es, ¿cuáles son los cambios de estado de la materia? Los cambios, no los estados fundamentales. Los cambios no son sólido, líquido y gaseoso, esos son los estados fundamentales. Habla Los de cambios fusión, son, vaporización. exacto. ¿Cómo se llama el cambio de sólido a líquido? Fusión, Condensación. Fusión, Fusión. fusión. ¿Cómo se llama el cambio de líquido a gas? vaporización, Vaporización. Vapo, vaporización. Vaporización. Y el cambio directo Condensación. de sólido, no. El cambio directo, Sublimación, no. Sublimación. claro, Solidificación, ¿cómo pues, se ¿no? llamaría? Ese cambio de ahí directo, ¿cómo se llama ese cambio? Sublimación, progresión. Sublimación. Sublimación, correcto. Sublimación, ya está. Ahora, si yo voy en ese sentido, si yo voy en ese sentido, si yo voy en este sentido, si yo voy en ese sentido, la pregunta es, ¿el sólido debe de ganar o perder calor para pasar a la fase líquida? El sólido debe de ganar o perder calor para pasar a la fase líquida. Ganar. Calor. Debe de ganar calor, ¿no? Entonces diremos que es un proceso ¿de qué tipo? Es un proceso endotérmico, ¿no? El sólido debe de ganar calor para pasar a la fase líquida, el líquido debe de ganar calor para pasar a la fase gaseosa, ¿correcto? ¿Estamos o no? Ahora me voy en sentido opuesto. ¿Cómo se llama? licuación de gas a líquido, Licuación, muy bien. Y de sólido, solidificación de líquido a sólido, solidificación, ¿no? Y el paso de gas a sólido, era Exotérmico. deposición, pero Sublimación creo inversa. que también era sublimación inversa o deposición, pero uno de los dos eran. Los dos creo que son. sublimación inversa o también llamada como deposición. ¿Está claro eso? Ya está. Entonces, él debe de perder calor para ir, si para ir de sólido a líquido hay que ganar calor, obviamente para regresar de líquido a sólido, ¿qué hay que hacer, chicos?
¿Qué hay que hacer? Perder calor. Nada. Ahora, por ahí me están preguntando acerca del estado plasmático. Recuerda que el plasma no es materia condensada. Nosotros estamos hablando solamente de los estados fundamentales. Estamos hablando de los estados de la materia en su fase condensada. ¿Ok? ¿Está claro hasta acá, por favor? Sí, profesor. Ya, muy bien. Profesor, disculpe, este archivo lo va a pasar, ¿no? A nosotros, Sí, 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 ¿cierto? acabando la clase yo le mando a la tutora, no se preocupe. Ah, ya, perfecto, profesor, gracias. Sí, sí, no te preocupes. Ahora, también hay algo interesante acá, ¿no? Hay algo interesante acá. De vapor a líquido, ¿cómo se llama, chicos? Condensación también. De vapor a líquido, a esto se le llama Condensación. condensación, correcto. Muy bien. Ahora, solo para... ¿Si alguna Una pregunta. consulta? Sí, pero ¿llegaría a ser lo mismo licuación que condensación o no? No, no es lo mismo. Los gases se licúan. Por ejemplo, no existe el vapor oxígeno, no existe. Existe el vapor de agua, pero no existe el gas de agua, por ejemplo. Entonces, cuando tú hablas de un vapor, es incorrecto decir licuación. La forma correcta de hablar cuando tú tienes un vapor es condensación. Cuando tú tienes un gas oxígeno, gas nitrógeno, gas cloro, gas flúor, cuando es un gas, tú hablas de una licuación, pero cuando es de un vapor de agua, hablas de una condensación. ¿Ok? Ahora, ¿qué se debe de cumplir para que algo esté en fase sólida, líquido, gaseosa? Este es el punto, ¿no? Cuando las fuerzas de cohesión son fuerzas de atracción. Cuando las fuerzas de cohesión, es decir, las fuerzas de atracción entre las partículas son mayores que las fuerzas de repulsión, estás tú en un estado sólido. ¿Ok? Cuando las partículas en un cuerpo, las fuerzas de cohesión, es decir, la de atracción, son mayores que las de repulsión, estás en una fase sólida. Cuando las fuerzas de cohesión y repulsión son parecidas o semejantes, entonces estás hablando de un estado líquido. Pero cuando las fuerzas de repulsión son mayores que las fuerzas de atracción o cohesión, entonces estás hablando de un estado gaseoso. ¿Ok? Ahora, ¿cómo están las partículas si la fuerza de cohesión es mayor que la de repulsión? ¿Cómo están esas partículas? Juntas, separadas, cercanas, ¿cómo están? Juntas, Juntas. juntas, por la Por eso que reacción que se los tiene. sólidos son compactos. Por eso que los sólidos son cuerpos compactos, porque sus partículas están muy cercanas, muy juntas. En cambio, cuando las fuerzas de cohesión son parecidas a las de repulsión, ¿en qué fase estás? Estás en fase líquida. ¿Por qué? Porque las partículas están cercanas. En el caso ahora de un gas, ¿cómo están estas partículas, señores? Si la fuerza de repulsión es mayor, ¿cómo están esas partículas? Están muy distanciadas. Por eso es que los gases pueden ocupar todo el volumen del recipiente que tú le des, ¿no? Mientras más espacio le das al gas, el gas ocupa más volumen. Ese es el truco de los gases, ¿no? Ahora, ¿cómo es la forma y el volumen en un sólido? ¿Cómo es la forma y el volumen en un sólido? La forma es definida y el volumen también es definido.
¿Ok? En cambio, en un líquido, la forma es variable, porque la forma adopta la forma del recipiente que lo contiene. En cambio, el volumen es definido, ¿no? El volumen siempre es el mismo en un líquido. Si yo tengo 2 litros de agua, así lo pongo en cualquier frasco, va a seguir ocupando ¿qué volumen? 2 litros, ¿ok? En el caso de los gases, la forma es variable, adopta la forma del recipiente y el volumen también es variable. ¿Por qué? Porque recuerda que los gases se pueden comprimir, reducir el volumen o se pueden expandir, aumentar el volumen. ¿Ok? ¿Está claro eso, por favor? Confírmame. ¿Sí? ¿Está claro ello, Sí, chicos? sí, sí, profe. Ya está, muy bien. Entonces, aprovechamos esto para hablar de ello, ¿no? Entonces, está claro que la fusión, la vaporización, la licuación, la solidificación, la condensación, la sublimación inversa son procesos ¿de qué tipo? Físicos. Procesos en donde al procesar la materia no se va a modificar la composición, ¿ok? ¿Está claro eso, chicos? Sí, profesor, tengo una duda. Cuéntame. Me dice perder calor exotérmico o endotérmico. Ya, ganar calor significa endotérmico. Endo significa ganar. Térmico, calor. Ganar calor se le conoce como proceso endotérmico. Perder calor es exo. Acá es exo. Exotérmico. Exo significa liberar. Térmico, calor. Liberar calor. Entonces, cuando tú ganas calor es porque estás en un proceso endotérmico. Cuando tú liberas calor se llama proceso exotérmico. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profesor, gracias. Ya. Ok, pues, ¿qué creen? Siguiente proceso. ¿Qué cosa es un proceso químico? ¿Qué es un proceso químico, por ejemplo? Un proceso químico es donde al procesar la materia, obviamente va a cambiar o no la composición. Claro. Y Por ejemplo, ¿qué procesos conoces? Ahí tenemos, ¿no? La oxidación, la reducción, la fermentación, la cocción de los alimentos, la descomposición, la neutralización, la fotosíntesis, la digestión, la corrosión, podemos poner un par más. Tenemos la tostación, por ejemplo. ¿Qué más? Tenemos, por ejemplo, la respiración celular, ¿no? Profesor, ¿también podría ser como freír alimentos o no? Eso se llama cocción de los alimentos. Ah, ok. Cuando tú sancochas un huevo, es cocción del alimento. Quemar una hoja de papel, eso se le llama combustión. Ahí tienen en la imagen, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay una combustión, se está quemando un cerillo de fósforo. Al otro lado tienes la oxidación de una manzana, mira. Ve. La oxidación de una manzana, mira. Cambio de color. Y al otro lado tienes, por ejemplo, la oxidación de una tuerca, ¿no? O una cadena. Por ejemplo, eso es un proceso de qué tipo químico, ¿no? Procesos en donde la materia va a cambiar su composición. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí, por favor? Ya. Y tenemos uno más que lo voy a colocar. Proceso nuclear. Un proceso nuclear es cuando se altera o modifica la identidad del átomo. ¿Ok? Se altera, se modifica la identidad del átomo. Es decir, aquí ya tú te vas a meter con el núcleo atómico. Ahora, acá existen dos formas. Acá existen dos formas. Existe una fusión y existe una fisión, ¿no? ¿Qué cosa es una fusión? Una fusión es cuando tú tienes átomos ligeros
y estos átomos ligeros colisionan y te generan un átomo pesado, un átomo grande, ¿no? Libera gran cantidad de energía. ¿Esto dónde ocurre? Esto ocurre en el Sol, por ejemplo. El Sol es una máquina de fusiones nucleares. En cambio, una fisión es prácticamente lo contrario. Es cuando tú tienes un átomo pesado y este átomo pesado se divide en átomos más livianos. Ejemplo de fisión, la bomba atómica. La bomba atómica fue una fisión, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el que libera más energía? ¿Cuál de los dos es el que libera más energía? Los de fisión, A ver, vamos a ver. ¿Quién es el que libera más energía? Yo te hago una pregunta. ¿Dónde crees que hay más energía tú? ¿En una bomba atómica o en el Sol? en el sol, profe. Al, ¿Dónde crees que hay más energía? Pues en una bomba atómica o en el Sol. En el Sol. en el sol. En el Sol, pues. Entonces, ¿cuál se generaba en el Sol? La la fusión. Ion. Claro, la fusión nuclear genera una gran cantidad de energía. Esa se produce en el Sol, por ejemplo. En cambio, la fisión se produce ¿dónde? ¿Ok? ¿Está claro eso, chicos? ¿La ¿Está fisión claro dónde se eso? produce, profesor? ¿Perdón? La fusión se produce en el Sol, me dijo, ¿no? Pero la Las fisión, fusiones se producen en el Sol, por ejemplo, ¿no? La fisión es, por ejemplo, la bomba atómica, para que tengan una idea clara, ¿no? Para que ustedes mismos comparen el nivel de energía, ¿no? El nivel de energía que pueden liberar esos dos procesos. En el Sol se producen las fusiones nucleares. Mira cómo es el Sol, ¿no? El Sol es una bola gigante que emite radiación, que emite energía, que emite ultravioleta, emite rayos X, emite radiación infrarroja y compara lo que hace una bomba atómica. Una bomba atómica emite lo mismo, pero en bajas cantidades. Bueno, las suficientes como para destruir un país, ¿no? Pero comparada con el Sol, obviamente, las reacciones nucleares son el corazón del Sol, pues, ¿no? Entonces, Profesor, la energía entonces, es disculpe, en mucho pocas mayor palabras se que... podría decir que la diferencia entre la fusión y fisión depende de la cantidad de energía nuclear que libere. Claro. De hecho, la diferencia entre la fusión y la fisión es la energía que generan. Esa es la profesor, diferencia. es este proceso nuclear, bueno, no lo había escuchado antes, la verdad. No había escuchado sobre el proceso químico, proceso físico. Ujú. ¿Siempre está Este implementado en este tema de materia? Porque nunca, nunca había escuchado ese Lo he proceso, ¿verdad? Sobre el puesto, nuclear. lo he puesto porque el día domingo en admisión hemos tenido la sorpresa más grande del mundo. El día domingo en admisión y también creo que fue el día del bloque D o E, tuvimos una sorpresa en química. Lo que pasa es que supuestamente en el temario ya no está energía. Y una pregunta que vino en el bloque, creo que fue en el bloque, si no me equivoco, si no fue en el D y en el E, fue en el C. Vino una pregunta de energía. Vino una pregunta de energía que era para pasar de la fase líquida a la fase vapor, creo, para aplicar calorimetría, M por L. Vino. Y el día domingo nos llevamos la otra sorpresa, ¿cuál? Que en el examen de medicina viene Le Chatelier, cuando supuestamente Le Chatelier ya no estaba dentro del temario de química. Entonces, en base a esas cosas que pasan en San Marcos, que San Marcos te muestra un prospecto con una serie de temas y luego en admisión te toma los temas que dice que no te va a tomar, entonces ya nosotros, por lo menos en la plana de química, hemos optado por hacer todo lo que podamos, ¿no? Y si dentro de nuestro alcance está hacer proceso nuclear, lo hacemos, porque si viene, por lo menos para que tengas una idea de lo que trata, ¿no? Si no viene, no te afecta tampoco. ¿Ok? Por eso es Ah, que nosotros lo hemos ya. puesto así. Y pues ha Comprendo, profesor, habido sorpresas. porque no he escuchado de eso. Ah, con razón, Sí, por eso era es que entonces. ha habido. Entonces ya uno, ahora ya uno no sabe
si hacerle caso a los prospectos o simplemente tratar de cumplir todo un temario general, ¿no? Entonces, por eso es que lo hemos puesto ahí, ¿no? Para que haya por lo menos una idea, para que por lo menos tengamos una visión de qué trata, ¿no? Ok, esto lo vamos a ver de repente un poquito más en detalle cuando veamos la parte de reacciones químicas. ¿Ya? Muy bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora la forma como el ser humano clasifica la materia. ¿Cómo clasifica la materia el ser humano? La clasificación de la materia, en pocas palabras, es cómo te ordenas. Profe, ¿puede retroceder la diapositiva para Perdón, hay una... Ya. Ya, ahora sí ya lo silencié ya. Profe, Sí. ya ahora sí. ¿Puede Ya, ahora sí. retroceder la diapositiva para tomar una captura por fin? Ya. Igual al final yo voy a compartir le voy a compartir a la tutora. Yo siempre le comparto a los tutores el material de virtual, por si acaso, chicos, ¿no? Pero a veces no nos envían, por eso. No, si no lo que podemos hacer es algo rápido, mira. Antes de que me desconecte yo de la clase, antes de que yo me desconecte, se los mando al chat del Zoom. Y también se lo mando a la tutora. Perfecto, profe, entonces. Perfecto, profe. Muchas gracias. ¿Bien? Ya, no hay problema, no hay problema. Esto es para ustedes, esto no me voy a quedar yo con esto, ¿no? Ya. Muy bien, veamos para acá. Ahí está para que le tomes una foto. Por eso, antes de que acabe la clase, antes de que yo me desconecte de la clase, lo convierto a PDF y se los mando al chat del Zoom. Y también se lo mando a la tutora, ¿no? Para que lo tengan los dos. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Estamos comentando que clasificar la materia es ordenar. Muy bien. ¿Cómo ordenamos la materia? Bueno, el ser humano siempre se ordena haciéndose preguntas. ¿Ok? Esa es la clásica. Entonces, empezamos. La primera pregunta que se hace el ser humano es esa. Materia. ¿Presenta fórmula química? Esa es la primera pregunta que se hace el ser humano. Si la respuesta es sí, ese tipo de materia tiene un nombre. ¿Cómo se llama ese tipo de materia que presenta fórmula? Sustancia. Claro. Este tipo de fórmula se llama sustancia. Si la materia presenta fórmula, se le llama sustancia. Y ahora la sustancia, ¿cómo se clasifica? La sustancia, ¿presenta un solo elemento la fórmula química? Esa es la pregunta que se haría ahora para clasificar a la sustancia. La sustancia tiene fórmula, pero la pregunta es, ¿esa fórmula está formada por un solo elemento? Si Entonces es la que, respuesta, ¿perdón? sí, disculpe, si es que claramente tiene un compuesto,
perdón, solamente tiene un elemento, es simple, y si es que tiene más, Claro, correcto. Y ahí nace la clasificación, pues. Si solamente está formada por un elemento, ¿hablamos de qué? Hablamos de una sustancia simple Simple. o elemental. Pero si tiene más de un elemento, por eso la respuesta es no, entonces diremos que es una sustancia compuesta. ¿Cuándo hablamos de una sustancia elemental? Vamos a ver. Miren, una sustancia elemental tiene todas estas características. Una sustancia elemental son los átomos de un mismo elemento. Se tienen los 118 elementos de la tabla periódica moderna. Los 118 elementos de la tabla periódica moderna representan sustancias elementales. Calcio, cobre, ¿correcto? Ahora, dentro de las sustancias elementales se presenta un fenómeno. Hay un fenómeno que se llama alotropía. ¿Qué cosa es alotropía? ¿Alguien me puede dar una idea? Un elemento puede tener distintas formas como oxígeno, ozono o Claro, diamante. claro. Generalmente es las diferentes formas como se presenta, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno y el ozono están formados de lo mismo, ¿sí o no? Los dos son oxígeno, pero, pero la diferencia es que tienen diferentes estructuras y esas diferentes estructuras le dan las diferentes propiedades. Por ejemplo, el grafito y el diamante, ¿no? El grafito tú lo utilizas, por ejemplo, para los lápices, para escribir. En cambio, el diamante es una piedra preciosa, ¿no? ¿Te das cuenta? A pesar de que los dos están hechos a base de carbono, las diferentes estructuras que presentan hacen de que tengan diferentes propiedades, ¿ok? A eso se le conoce como alotropía. Ahora, hay una observación ahí de la alotropía que dice, presentan diferentes estructuras y propiedades. El hecho de que tengan diferentes estructuras hace de que tengan diferentes propiedades, ¿ok? Eso nunca se olviden, por favor. ¿Y qué es una sustancia compuesta, chicos? El H2O, por ejemplo, Claro. Es porque está compuesto de dióxido formado de por carbono y agua, diferentes. de dos elementos o más, o solo dos elementos. Claro. Muy bien, por acá te voy a explicar algo. A ver, vamos a ver. ¿Es solamente dos elementos, profesor, o dos elementos o más? No, más de dos elementos. Es más de un elemento. Está formado por elementos diferentes nomás. O sea, pueden ser dos elementos, tres elementos, cuatro elementos, cinco elementos, lo que tengas. ¿Cómo se le conoce, por ejemplo, a eso? Ahí está. Por ejemplo, ¿no? El agua. ¿Cuántos elementos tiene el agua? Dos. Por eso se le conoce como sustancia binaria. ¿Cuántos átomos tiene? ¿Cuántos átomos tiene? Vamos, chicos, Tres. ¿cuántos átomos? Tres. Por eso se le conoce como sustancia atómica, triatómica. El ácido nítrico, por ejemplo. 3 elementos. Tres elementos. Se llama sustancia ternaria. ¿Y María, cuántos átomos tiene? ¿Cuántos átomos tiene? 4. sí, Cinco átomos. Si tiene cinco átomos, ¿cómo se le llamaría? pentatómica. Atómica, Sustancia penta. Atómica. Muy bien. Ahorita una pregunta. ¿Una sustancia compuesta se podrá dividir en otras sustancias simples? ¿Sí o no? Por ejemplo, mira. Por ejemplo, yo tengo aquí
la molécula de agua? Ahí está la molécula de agua, mira. Entonces tengo una pregunta. ¿Esa molécula de agua se podrá separar en otras sustancias más simples? O sea, esa molécula de agua, de alguna manera, yo la puedo separar. Claro, ¿cómo? ¿Rompiendo o no esos enlaces? Claro, rompo los enlaces y ahora sí ya tengo hidrógeno y oxígeno, ¿no? ¿Cómo se llama ese proceso en el que se pueden romper enlaces, por ejemplo? Hay un Lisis, proceso, hay un proceso, por ahí nos dijeron hidrólisis, está bien, pero hay otro más conocido, electrólisis, electrólisis. Pues claro, la ruptura de los enlaces a través de ¿qué? De la corriente. Ah, no, 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 ten cuidado, Alejandra, no se rompe el puente, ¿ah? Tú, por ejemplo, cuando en las mañanas te levantas y pones a hervir el agua, estás rompiendo puentes hidrógeno. Y eso no es una reacción química. La ruptura de puentes hidrógeno es un fenómeno físico, porque solo está separando las moléculas de agua. ¿Ok? En cambio, un proceso químico es aquel que rompe los enlaces que forma el agua. Ese enlace hidrógeno-oxígeno, en la electrólisis lo va a romper. Y como lo rompe, es que separa en hidrógeno y separa en oxígeno. ¿Ok? ¿Está claro eso? ¿Está claro ello, por favor? Sí, ¿Sí? profesor. Ya está. Entonces ya tenemos ahí la sustancia, ¿no? Simple o elemental o compuesta. Muy bien. Y vamos ahora a la mezcla. ¿Cómo a la mezcla? no presenta fórmula. La mezcla. Bueno, ahí se vienen las preguntas del millón, pues, ¿no? Ahí se vienen las preguntas. A ver, ¿qué preguntas? La mezcla presenta una sola fase. Recuerda que las fases son los estados de agregación que tú puedes observar, ¿no? Por ejemplo, si yo en un vaso agrego agua y aceite, ¿cuántas cosas veo? Soluto y... No, no, no. ¿Cuántas cosas ves? Nada más, simplemente agua y aceite. Ah, Dos. Dos. Entonces, presenta dos fases. En cambio, si yo te pongo un vaso con agua potable, ¿cuántas cosas ves adentro? una. Una. Nah. Sería homogénea ahí, Entonces, ¿no? Homogénea. Homogénea. Y homogénea la o de agua y conocida aceite como sería mono. heterogénea. Claro, claro. Entonces Ah, vamos ya. a ver ejemplos. Vamos a ver ejemplos. Sí, te escucho, cuéntanos. Consulta, siempre he tenido esta duda. En el caso de la mayonesa, según, o Ujú. sea, es una sustancia pero es una No, mezcla no es homogénea. sustancia, es mezcla, Sí, hija. sí, sí, me equivoqué. ¿Es una mezcla homogénea o heterogénea? Heterogénea. Y ahorita te voy a explicar por qué, no te preocupes. No sé Ahorita si te es voy a porque explicar. después como que se va reposando el aceite y después se puede diferenciar, pero Exacto, exacto. Pero ahorita te vamos a explicar, correcto. Lo que tú dices es verdad, por ahí va. Porque a primera vista la mayonesa pareciera que fuera homogénea, ¿no? Pero lo dejas reposar un poco y tú ves que se empieza a formar las diferentes fases, ¿no? Hay una fase grasosa y hay una fase un poco líquida que se forma, ¿no? ¿Han visto más o menos eso? sí, profesor. Ya, pero justamente ahorita vamos a hablar de ello, justamente ahorita vamos a conversar de ello. La pregunta es, vamos a ver, dice, una mezcla homogénea está formada, bueno, acá sería está formada por una sola fase. Mira, lo que está entre paréntesis es muy importante, dice. No se pueden diferenciar los componentes ni con microscopios. Es importantísimo. ¿Ah? La gente piensa que todo lo que no se puede ver con un microscopio, y eso es mentira. Microscopio viene de micra. Microscopio viene de micro. El microscopio puede llegar a observar hasta un tamaño del 10 a la menos 6. Por eso se llama micro, porque micro significa 10 a la menos 6. Pero, por ejemplo, las soluciones o mezclas homogéneas
no tienen un valor de 10 a la menos 6, sino que tienen un valor de 10 a la menos 9. Entonces, ¿quién es más pequeño? ¿10 a la menos 6 o 10 a la menos 9? ¿Quién es más pequeño? Menos 9. Menos 9, pues. Entonces dime tú podrás ver algo de un tamaño menos 9 con algo que solamente ve menos 6. No, pues no se puede. Entonces, los componentes de una mezcla homogénea son tan pequeñitos que son menor a un nanómetro, menor a 10 a la menos 9. O sea, estamos hablando de 10 a la menos 10, 10 a la menos 11. Entonces, es imposible poder observar los componentes con un microscopio. No se puede eso. ¿Ok? Importante eso, acuérdate porque en un momento te voy a hacer acordar ello. Ahora, ¿qué más dice? Tenemos mezclas homogéneas líquidas. A las mezclas homogéneas líquidas las llaman soluciones también. ¿Quién es, por ejemplo? El agua potable. ¿Cuántas cosas ves tú en el agua potable? Una. Una, monofásica, pues. Tenemos la gasolina, el alcohol medicinal, el vinagre, el agua oxigenada, el agua regia, por ejemplo, ¿no? Esas son mezclas homogéneas líquidas. Pero también tenemos sólidas. ¿Quiénes son las sólidas? Profesor, Las sólidas profesor, son una las pregunta alea. tengo. Sí, sí, cuéntanos. Es y si se combinan en todo caso, bueno, es una mezcla, ¿no? Digo yo, si se combina y, bueno, por ejemplo, el agua y el café, ¿eso sería también una mezcla homogénea o heterogénea? Bueno, yo creo que es heterogénea, ¿no? Si se O combina, como dices, sea, por ejemplo, el agua con el café, si se combinan, ¿homogéneo bueno, o se heterogéneo mezcla sería eso? sería en este caso. Sí, exacto, si se mezclan, Ya, heterogéneo entonces sería, ¿no? claro, porque verías una sola fase. No, sería homogénea, porque ves una sola fase. Es como cuando juntas agua con sal, la salmuera. La salmuera es una mezcla homogénea, ¿ok? Ahora, tú juntas agua con agua con café, todo se tiñe de color negro. ¿Cuántas cosas ves? ¿Ves algo que se deposita Solamente al fondo, algún como un sólido, algo, o todo está de color negro? todo está de color negro, Ya, entonces esa homogéneo sería una entonces. mezcla homogénea, pues. Eso es lo que uno puede evidenciar, ¿no? Claro, Ah, comprendo, ¿ok? profe, muchas gracias. Muy bien. Ahora, las aleaciones. Muchos de ustedes tienen aleaciones en su casa, en su cuerpo, ¿no? Muchos de ustedes utilizan anillos de bronce, anillos, disculpa, anillos de acero, collares de acero, piercing de acero. El acero es una aleación. El bronce es una aleación. El latón, por ejemplo, el latón es un material del que se hacen las chapas de las casas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué materiales Tenemos se la usa, amalgama, ¿sí? qué materiales se usa para formar el latón? Ah, ya, vamos a ponerle acá vamos a ponerle acá, si no, que no sé si me dará el espacio, pero bueno. Por ejemplo, el acero es hierro y carbono. ¿Ok? El acero es hierro y carbono. Por ejemplo, el bronce, el bronce es una aleación que está constituida ¿de qué? De cobre y estaño. El bronce es cobre, no sé si me va a alcanzar el espacio, pero vamos a ver. Cobre y estaño. ¿Ok? El latón ¿de qué está formado? El latón, el latón está formado ¿de qué? De cobre y zinc. Y la amalgama es de un metal con el mercurio. Ahí está. Listo. Profesor, ¿Ok? disculpe, ¿la amalgama se utilizaba para? La amalgama es un material que se utilizaba hace años para curar los dientes. Si tu papá tiene más de 30 años, ahorita o más ratito que lo veas, dile, papá, a ver, abre tu boquita y le vas a ver a tu papá los dientes del juicio o los dientes que están delante del juicio, los vas a ver con un cemento medio plomo. No sé si alguna vez lo han visto. ¿Han visto alguna vez en alguno de sus familiares que cuando se ríen en sus dientes tienen como un cemento medio plomo?
Claro, ya, ese es amalgama. Ese es amalgama. Hoy en día, no es negro, es medio plomo. Es un medio plomo, es un color medio plomo, sino que como está dentro de la boca, se ve negro, pero es un material plomo, plomizo. Entonces, hace Profesor, años, ¿es parecido al metal? perdón, perdón. Es parecido al metal porque he visto algunas personas que tienen esto, algo plomo, pero parecido como un metal alrededor del diente. No, no, eso se llama corona, hija. Eso se Ah, ok. llama corona. La corona es para unir al diente que está roto. A veces los dientes, cuando uno lo mastica, el diente se raja. Entonces, si se raja el diente, solo hay dos opciones. O te saco el diente para que no te moleste, o tengo que ponerle como una pequeña faja al diente para que lo junte. Eso se llama corona. Eso, por ejemplo, una aleación también, ¿no? Puede ser una aleación, claro. La amalgama es un metal con mercurio. Hace tiempo se utilizaba a veces un poco de plata con mercurio. Hoy en día se utiliza simplemente, ¿qué cosa? Se utiliza resina, correcto. Hoy en día utilizan resina, ¿no? La resina, la resina, obviamente la resina es una aleación brillosa, un poco de contextura como que de vidrio, ¿no? Un color bonito. En realidad se cambia la amalgama por la resina por la parte estética. ¿Por qué? Porque la gente siempre se quejaba que cuando se reían se les veía los puntos negros de... Pero tiene su desventaja. ¿Cuál es la desventaja? Que la resina tiene menos o soporta menos la ruptura. Por ejemplo, si tú un día estás comiendo tu canchita, tus habitas, y de repente muerdes, y no era canchita ni habita, sino que era una piedrita, lo muerdes, la resina se raja y se rompe. En cambio, la amalgama no. La amalgama tú puedes morder piedra y se romperá el diente, pero la amalgama no se rompe. No se fisura, no resiste, tiene una alta resistencia, pero hoy en día ya no se maneja mucho la amalgama, ¿no? Manejan la resina por un tema estético, pues. Profesor, disculpe, y también bueno, si la amalgama adquiere ese color que es medio gris oscuro, como usted menciona en los Mm. dientes, hay otras personas que incluso se colocaban dientes de oro, pero también tienen parte de amalgama, ¿o no? No, el diente de oro simplemente era por un adorno, ¿no? O sea, a la persona se le caía el diente y para que puedan tener una buena abrasión al masticar. O sea, tú te imaginas no tener tus dientes de al fondo, por ejemplo, tus dientes de al fondo, me acuerdo cómo les llaman esos dientes de al fondo. Tiene un nombre, ¿no? Los Molares, sí. dientes molares, claro. Ujú. Claro. ¿Tú te imaginas no tener esos dientes y tener que masticar carne? ¿Con qué dientes masticas carne tú, por ejemplo? Carne, ¿ah? ¿Con qué dientes masticas carne? ¿Con tus laterales, los de adelante o los del fondo? Bueno, Con los del fondo, pues. entre los Entonces, molares y premolares. claro. Entonces, a la gente que, por ejemplo, se les cae esos dientes, entonces les ponen prótesis. Y si tú tienes dinero, te pones un diente de oro. Pues no hay gente que se pone el diente de oro por un tema estético, ¿no? Les gusta. Ahora también ten en cuenta que el oro es un metal tan resistente que el oro no se va a picar, ¿no? El oro no se va a corroer tan fácilmente. ¿Ok? Entonces por eso que la gente se pone eso, ¿no? Pero no Más que sucede nada si está en un ambiente húmedo, lo que como pasa es que por eso tiene que ser de oro. El oro es un metal que soporta altamente el ataque de la oxidación. Tú puedes tener un barco hundido debajo del mar miles de años y el oro no se oxida. Por eso es que el oro es caro, ¿no? Una de las propiedades por las cuales el oro es caro es porque soporta mucho la oxidación. Tú tienes un collar de oro, tú puedes hacer deporte con el collar de oro, puedes jugar, saltar, ir al gimnasio, meterte a la playa, a la piscina, donde quieras, y el oro no se va a oxidar porque justamente esa es una de sus propiedades, ¿no? Que soporta. Ahora, lo que tú dices también es verdad, porque no sé si alguna vez ustedes habrán visto gente que se pone prótesis de dientes, se ponen dientes postizos y se dan cuenta que esos dientes postizos tienen un color diferente a los dientes naturales. ¿Se han dado cuenta de eso alguna vez?
No sé si se habrán dado cuenta alguna vez de eso, ¿no? Y Creo es que porque, son más blanquecinos o claro, son un poquito más, como percudidos. Ujú. Medios amarillos, medios percudidos se les ve, ¿no? Es porque esos dientes están siendo atacados por todas las bacterias que tenemos en la boca, ¿no? Tú sabes que la boca del ser humano es una de las partes más sucias del cuerpo. Todo el mundo piensa que la parte más cochina del cuerpo son los pies o de repente la parte íntima o de repente la zona del ano, pero no es así. La parte más cochina del ser humano, aparte de sus manos, es la boca, porque tú andas con la boca abierta todo el día y entra aire con bacterias, con virus. Además, tú estás con tu mano cochina y te metes la boca a la mano. ¿Sí o no? Claro, agarras una moneda de un sol y te metes la boca a la mano. Entonces, la boca es una zona que tiene muchas bacterias. Bacterias que nos ayudan a nosotros, por ejemplo, al bolo alimenticio. Por ejemplo, tú sabes eso por biología, ¿no? Que en la boca hay pues toda una serie de enzimas, hay bacterias que ayudan al proceso de la formación del bolo alimenticio y que van a favorecer también a la descomposición, ¿no? Entonces, si esa prótesis que tú te pones no es de oro, es de cualquier otro material, definitivamente va a sufrir la oxidación, va a sufrir el ataque de esas bacterias. Pero si el diente es de oro, el oro es capaz de resistir todo eso de ahí, por ejemplo. Ahora, ¿por qué dejan de utilizar la amalgama también? Por el tema del mercurio, pues. Recuerda que el mercurio es tóxico, pero para la cantidad de mercurio que utiliza una amalgama, por ejemplo, para los dientes, es prácticamente nula, pues. Pero bueno, tomaron como excusa eso y dijeron ya no se utiliza más la amalgama, ¿no? Sino que ahora vamos a utilizar la resina. Esa fue como que la excusa primordial, si quieres llamarlo así. ¿Ok? Sí, Claro, profesor. aparte la resina es un poco más cómoda, pues, ¿no? Pero es que la resina es cómoda, pero también se rompe fácilmente. Como te digo, un día tú estás masticando algo y de repente no te das cuenta, masticas y se rompe toda la resina. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Y cuál es la diferencia con una mezcla heterogénea? Justo vamos a conversar acá lo que tu compañera nos preguntaba, ¿no? Una mezcla heterogénea tiene varias fases. Varias fases. Ahora, las mezclas heterogéneas pueden ser de dos tipos. Puede ser un coloide o puede ser una suspensión. Ahora, ¿qué cosa es un coloide? A los coloides se les conoce como sistemas microheterogéneos. ¿Por qué se les conoce como sistemas microheterogéneos? Por la razón de que hay muchos coloides que no se van a poder diferenciar sus componentes a la vista. ¿Ok? A pesar de que el coloide ya tiene un tamaño un poco mayor a las soluciones o a las mezclas homogéneas, hay muchos coloides que tú no puedes ver, ¿no? Por ejemplo, un coloide que tú no puedes ver los componentes es la sangre, ¿no? Te sacas sangre y tú qué ves en ese frasco de sangre. Sangre. Claro, solo sangre. Entonces pareciera que fuera homogénea, ¿no? Pero si tú lo llevas a un microscopio, esa zona, esa sangre, esa gota de sangre, mira el dibujo, ¿cuántas cosas ves ahí? Mira, ¿cuántas cositas ves en ese microscopio? Una, dos, tres, cuatro, como cinco cosas, ¿no? Entonces dime, ¿al microscopio se ve o no se ven los componentes? ¿Al microscopio se ven o no se ven los componentes? Ven. Sí, por eso que decimos que los coloides son sistemas microheterogéneos. ¿Por qué le llamamos microheterogéneos? Porque a veces a simple vista no se pueden ver los componentes, pero si los coloco en un microscopio se ven todos los componentes. Ya está. Por ejemplo, ¿qué coloides conocemos? Tenemos la sangre, la leche, la mayonesa. De repente, cuando tú preparas mayonesa en tu casa, no ves los componentes a simple vista. Pero si tú esa mayonesa la llevas a un microscopio,
vas a poder observar todos los componentes que hay, vas a observar todas las fases presentes. Tenemos la tinta, las cremas, las espumas, la neblina, el humo, el tecnopor, por ejemplo. ¿Ok? Ahí está. ¿Y qué es una suspensión? Ya la suspensión son cuerpos gigantes. La suspensión sí es posible de poder ser observada al ojo humano. Ya las partículas son tan grandes que es posible poder observarlas al ojo humano. Por ejemplo, ¿qué tenemos ahí? Agua con aceite. Cuando tú tienes agua con aceite, ¿cuántas cosas ves? Dos. 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 El concreto. ¿Qué cosa es el concreto? El concreto es la mezcla de piedra, cemento, arena. ¿Te acuerdas o no? El granito. ¿Qué cosa es el granito? Recuerda que el granito es un tipo de piedra, es un tipo de roca. Entonces, los granitos tienen que ser mezclas heterogéneas. La leche de magnesia, para los que tienen gastritis. A ver, ¿alguien tiene gastritis en este salón? Ya, para esas personas que tienen gastritis, antes de comer, ¿no toman un jarabe? Antes de comer, ¿no toman un jarabe con un líquido medio blanco? Muy bien. El néctar, los jarabes, los jugos, la mazamorra, por ejemplo, ¿no? ¿Está claro hasta ahí, por favor? Confirmen. Sí, Ya está. profe. Muy bien. Muy bien. Vamos a los problemas. Profesor, una consulta. Dime, dime. ¿Cómo el jarabe puede ser una mezcla heterogénea si no puedo diferenciarlo, así como a simple vista? No, 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 no. Lo que pasa es que los jarabes, por ejemplo, cuando tú compras un jarabe, por ejemplo, un jarabe, un salbutamol, así, ¿no ves que el jarabe te viene en fase sólida? Te viene como un polvo. ¿Han Sí, visto o no? Ese polvo, cuando tú le agregas en agua, te forma una especie lechosa, ¿no? Pero esa especie lechosa tiene sólidos suspendidos, sino que muy pocas veces lo ves. Cuando tú te sirves un jarabe, esa mezcla no es muy fluida, sino que tiene como pequeños puntos o como pequeños sólidos suspendidos. Esa la convierte en una suspensión, por ejemplo. Claro, por eso que dice que hay que agitar antes de tomar. ¿No has visto eso alguna vez? Este, ¿se puede aplicar con otras cosas? Por ejemplo, polvos, ahí lo de la mezcla heterogénea. Polvos. Por ejemplo, el, el, Por el aire ejemplo, con, el, el yo estoy aire con, así. el aire con polvo es un coloide. Cuando tú limpias tu cuarto y levantas polvo y entra un haz de luz, ¿has visto que se ve el polvo flotando? Sí. Ese es un coloide, por ejemplo. El yogur Ah, también es un coloide. El yogur también es un coloide. ¿No se ven las diferentes membranas de las frutas con el yogur? yo soy una persona asmática y usualmente yo tomo algo, sabutamol, pero es como un Ventolin. Y lo que sucede es que, ejemplo, cuando se mezcla, no sé si se forma heterogénea o homogénea, o sea, es metal, no lo puedo ver tampoco. Claro. ¿Es un gas o es el Ventolin creo que es como un spray, ¿no? Es como un spray, pero ejemplo, a veces se siente como polvo, o sea, se siente seco. Claro, es que ese es un polvo en realidad. Es un polvo. Lo que tienes tú en esa cabeza es un atomizador. Es como el desodorante, pues. Tu desodorante en lata, adentro tiene un polvo, pero cuando entra en contacto con el atomizador, lo bota como si fuera un gas, ¿no? Pero en realidad está liberando al polvo por una punta tan delgada que no se ve pues el polvo, ¿no? Simplemente sale disparado nada más.
¿Ok? Sí, ¿Está profesor, claro gracias por la eso, por explicación. favor? Listo. Muy bien. Correcto, Daniel. Revisen el material, por favor. Correcto, sí, pero el sal de Andrews cuando entre en contacto con el agua va a reaccionar, hijo. Va a reaccionar. Va a generar esa efervescencia, va a generar. Muy bien, revisemos los problemas, por favor. ¿Tienen los problemas ahí? A ver, un minuto. Muy bien, vamos a responder. A ver. Ya, a ver, déjame copiar un ratito, repito nomás. A ver, ¿cuáles serían las claves ahí, chicos? Ya, esto es solo para marcar, ¿ah? Ya, ¿cuáles serían las respuestas? A ver, chicos. Ya, a ver, ¿cuál sería la clave? A ver, materia. Es todo aquello que posee masa y volumen, ¿verdad? Verdadero, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, por su composición se clasifica como sustancia y mezcla, verdadero. Un ejemplo de materia es un alambre de cobre, ¿verdad?
Verdadero, pues. Muy bien, ¿la clave cuál sería? Dedo, ¿no? Muy bien, D. la 2. ¿Cuál sería de la 2? Dos. ¿Es medible por su masa y volumen la materia? Claro. En cualquier estado físico de la materia es posible medir la densidad verdadero. Yo lo puedo medir en estado sólido, líquido, gaseoso. Recuerda que el estado plasmático no es un estado en donde la materia se encuentre tan fácilmente visible, ¿no? Recuerda que el plasmático es pura energía. Recuerda que el plasmático está presente pues, en las estrellas, en el sol, ¿no? ¿Ok? Entonces nosotros hablamos de medir la densidad, obviamente, pues en un estado sólido, líquido o gaseoso, ¿no? La materia permanece en reposo, falso. La materia no permanece en reposo, señores. La materia siempre está en constante transformación. ¿Cuál sería la clave, chicos, ahí? Nos piden lo que corresponde. O sea, la respuesta solo sería B. la B. Muy bien. Vamos con la 3. A ver, ¿cuál sería la 3? Dice, en un laboratorio de química se dispone de un sólido blanco denominado óxido sódico. Na2O. Eso sería una sustancia compuesta, ¿sí o no? Que este fácilmente se combina con el agua y se produce hidróxido sódico. Muchachos, cuando ustedes lean la palabra mezcla habla de un proceso físico. En cambio, la palabra combinación habla de un proceso químico. Cuando yo combino, genero nuevas sustancias, químico. En cambio, cuando yo mezclo, solamente se está juntando. No hay formación de nuevas sustancias, no hay cambio de propiedades, ¿ok? Entonces, dice acá, fácilmente se combina. Va a haber reacción química, ¿ok? Listo. Considerando lo anterior, marque la correcta. ¿Cuál sería para ti la correcta? Dice, ¿no? ¿La formación del hidróxido sódico es un fenómeno físico? No. La formación del hidróxido sódico tiene que ser un fenómeno químico. Hay una reacción química. Dice, se combina, dice, ¿no? Se combina. ¿La neutralización produce nuevas sustancias? Verdadera, esa es la respuesta. Recuerda que la neutralización es una reacción química. Y en una reacción química se van a generar o no se van a generar nuevas sustancias, señores. Confírmame eso al chat. ¿Se van a generar o no se van a generar nuevas sustancias? Claro que sí, pues no. ¿Cuál es la respuesta entonces ahí? La respuesta es la B, ¿no? ¿Cuál es la clave de la 4? Indique físico-químico. A ver, ¿cómo sería? Fotosíntesis, ¿qué cosa es? Químico. Oxidación, ¿qué cosa es? Químico. Fusión, ¿qué cosa es, muchachos? Fusión. Físico. Oscurecimiento, ¿qué cosa es? Químico. Químico. Sublimación, ¿qué cosa es? Físico. Disolución, ¿qué cosa es? Físico. Y efervescencia de la sal de Andrews, ¿qué cosa es eso, chicos? Eso es químico, ¿sí o no? ¿Está claro eso, por favor? Fotosíntesis químico, fusión, cambio de estado, pues. Físico, oscurecimiento de de la pulpa de la manzana, eso se llama oxidación, eso es químico. Sublimación físico,
disolución de la sal en agua, eso es mezclar, ¿no? Eso es físico. Y la efervescencia de la sal de Andrews, ¿qué cosa es? Químico, ¿no? ¿Cuál es la clave ahí, señores? Entonces nos pide primero los físicos, que son tres, y luego los químicos. Tres y cuatro. Clave, Dedo. dedo, ¿no? Ya está. Abajo, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Señale el fenómeno donde la materia conserva su composición. ¿Qué significa eso? El proceso en donde no se altera la composición. ¿Cuál sería? Tendría que buscar un proceso físico, ¿sí o no? ¿Cuál es el proceso físico acá, chicos? Acción. La D. Muy bien. ¿Está claro eso? ¿Está claro eso, amigos? ¿Sí? Ya, muy bien. Vamos con la 6, a ver. ¿Así ganando los mitos? Ya. Sí, yo creo que eso porque los demás no van a entrar. A ver, chicos, ¿cuál sería la clave de esos tres problemas? A ver, ¿cómo sería yo? A ver, vamos a ver, la primera. Formación de la nieve, eso es físico. Oxidación, eso es químico, ¿no? La corrosión también es químico. ¿Y la sublimación qué cosa es? Físico. ¿Cuál sería la clave ahí? Físico. Muy bien. ¿Cuál sería la clave de las 7? El cloruro de potasio, ¿qué tipo de sustancia es, chicos? Es una sustancia binaria. El bicarbonato, ¿cuántos elementos tiene? 4, ¿no? ¿Qué sería? Cuaternario. Cuaternaria. El hierro, 2 oxígeno, 3, ¿qué cosa es? Binario. Y el HNO3, ¿qué cosa es? Ternario. Ternaria, ¿no? 3 elementos. ¿Cuál sería la clave? BCBT. Muy bien.
¿Cuál es la clave de la 8? Beso. A ver, ¿cuántos son simples? Ya, vamos a resaltar las simples, ¿ya? Vamos a resaltar las simples, a ver. Simple, simple. ¿Cuántos son simples nada más? 3. ¿Cuánto? 3, ¿no? Muy bien, la 9. A ver, dice, ¿no? ¿El agua potable es una mezcla homogénea o heterogénea, chicos? El agua potable es una mezcla homogénea. El latón también es una mezcla homogénea. El granito no, ¿no? El granito sí es heterogénea. Y también la sangre es heterogénea, ¿no? ¿Cuál es la clave entonces ahí, chicos? Avión. Avión, ¿no? ¿Ya ves? A ver, veamos. ¿Cuál sería la respuesta? Y a ver. Una más, creo, a ver. Muy bien, a ver. A ver, ¿cuál sería la respuesta ahí, chicos? Vamos, repito. La primera, ¿cuál es la respuesta de la 10? Solo es para reconocer nomás. A ver, sin azufre, eso es compuesto. Oxígeno, eso es simple. Aire, eso es dióxido de carbono. ¿Cuál sería? A ver, sin azufre compuesta, oxígeno simple, aire mezcla homogénea, sin oxígeno compuesto, azufre oxígeno compuesto. ¿Cuál es la más clave entonces ahí? ¿Cuál es la clave ahí? La Compuesta, de elemental. A ver, espérate. Compuesta, elemental, ya, mezcla de aire y dos, sí, la D, ¿no? La D, correcto. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. La 11. ¿Qué dice la 11? A ver. Dice, el cloro es una sustancia simple, verdadero. Diatómica, verdadero. Hay dos átomos, ¿no? Sí es verdad. La primera es verdad.
La segunda, el argón es un elemento químico gaseoso, correcto, es un gas noble. Y en el aire se presenta de manera monoatómica. Claro, míralo pues ahí. ¿Cuántos argón ves? ¿Ves un argón o dos argones en el gráfico? Un argón. Solamente veo uno. Entonces es un monoatómico, ¿verdad? ¿El agua es una sustancia? No, no es una sustancia simple, ¿no? El agua es una sustancia compleja, ¿no? Es una sustancia llamada compuesto, ¿no? Falso. Entonces, ¿cuál es la clave ahí, chicos? Casa. Muy bien. Y la última vez, chicos. Muy bien. ¿Y la 12 qué dice? Identifique cuántas sustancias simples y compuestas hay. A ver, voy a pintar de amarillo las simples, ¿ya? Sería, a ver, L simple, L simple. Bueno, esta es una mezcla, ¿no, señores? No sé si se da cuenta de esto. Ya, ¿y qué más sigue? Cloruro de calcio. Pero el cloruro de calcio, ¿qué cosa es? El cloruro de calcio es una sustancia compuesta, ¿no? Profesor, Dime. pero en la 11 espere, espere. No, sino que un ratito que acá el color se me ha... Ya ahora sí, ya lo puedo utilizar. A ver, magnesio es simple, yodo molecular es simple. Ahora, el ácido clorhídrico es una mezcla. ¿Por qué? Porque dice HCl más agua. Si eso fuera un compuesto, tendría una forma de cómo representar. Lo que está con rojo. A ver, por eso les dije que acá se me había movido lo que está de rojo, lo que está subrayado de rojo, ¿lo ven? HCl más agua. HCl más agua, ¿esa es una sustancia? No. Eso de ahí se llama mezcla, porque no hay una forma como representarlo, pues. Cloruro de calcio, ese sí sería una sustancia ¿de qué tipo? Compuesta. Mira, acá está su fórmula. Aquí está su fórmula. Peróxido de hidrógeno también sería compuesta. Ahora, soda cáustica, otra vez o no, aparece la suma. Y esa suma, ¿qué significa? Que es una mezcla, ¿no? Y tienes el sulfato. Muy bien, sulfato de calcio es una sustancia compuesta, ¿no? ¿Cuál sería la clave, chicos, ahí? Ya está. ¿Cuál sería la clave? Indique la cantidad de sustancias simples, dos simples, ¿y cuántas compuestas? Tres compuestas. ¿Cuál es la clave? Casa. Casa, ¿no? Muy bien. Muy bien, muchachos. No sé cómo estaremos de tiempo. ¿Tutora se encuentra ahí? Creo que la clase es hasta las 9:40, ¿no? ¿Me confirman, por favor? En efecto. A ver, dice, ¿qué enunciados son incorrectos? Solo tres, pues. ¿Por qué me ha dictado la C hoy? Te piden los incorrectos. Los incorrectos es la A, solo tres. Ya está. ¿Está bien? Listo. Muy bien. Listo, amigos. Hasta ahí hemos llegado. ¿Qué tal les pareció la clase? ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió todos los conceptos que hemos conversado hoy día? Sí, Sí. profesor. Profesor. Antes que... ¿Nos podría Sí, cuéntame, mandar, cuéntame. nos podría mandar PPT? Sí, sí, sí. Ahorita mismo, espérate un ratito. No me vayan a cortar. Sí, sí, sí. Ahorita justamente lo estoy grabando. Creo que ya de acá no tienen clase, pero imagino, ¿no? A ver, un ratito. Está grabando. Dame un minuto. Deme un minuto, está grabando. Muy bien, espero que se haya entendido todos los conceptos que hemos hablado. Ok, es importante que le den una repasadita a todo lo que hemos conversado.
porque es el tema de materia. Materia es un tema que viene salpicado, a veces viene, a veces no viene, entonces es un temita que si bien es cierto hay que estudiarlo, pero es un tema que ha venido ya varias veces en admisión. En este examen de admisión no ha venido materia, por ejemplo, pero sí se ha repetido varias veces. Ya está, ahora sí ya llegó. También se lo voy a compartir a tu tutora para que ella lo comparta con ustedes también, ¿ok? Listo, amigos, ya está. Ajá. No, no, sí vamos a hacer pizarra presencial también, no se preocupen. Sino que esto es por un tema de horario. Pero sí vamos a hacer pizarra. Hay temas que se pueden hacer con tableta, hay temas que sí se necesitan hacer con pizarra. Y lo más probable es que en la siguiente sesión hagamos con pizarra ya. ¿Ok? Listo, muchachos. Un abrazo, cuídense bastante. Nos estamos viendo en una siguiente sesión. Chao, ¿Ok? profe. Gracias. Chao, un abrazo. Gracias. Un abrazo. Gracias, profesor. Chao, 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 chao. Chao, profe, cuídense. Chao, profe, cuídense mucho.